8 de la mañana, 57 minutos. Bienvenido Felipe Piña a la familia Habrá Consecuencias. Bueno, un placer, muchas gracias, un placer estar acá. Qué alegría que me da. Bueno, muchas gracias. Estamos todos muy alegres. Sí, lo conozco hace muchos años. Sí, a Felipe nos hemos cruzado. Vos eras muy chiquito. Yo era muy chiquito, Sí. en alguna época. Sí, la verdad que eras muy chiquito. Y ya pintaba bien, ¿eh? Bueno, más o menos. Salió de... No, pero yo te conozco desde que eras profe del Pele. Claro, también. O sea, yo estaba en el secundario, vos eras profe del... Claro, y después nos conocimos del Pellegrini, en Caras después y Caretas. Sí, uy, qué... Como la querida María y todo. Sí. Bueno, qué lindo esto, que estés acá y que formes parte de Habrá Consecuencias. Vamos a tener una vez por mes un momento para hablar de historia. Total. Para hablar de momentos donde pasaron cosas complicadas y cómo se salió adelante. Porque es un momento complicado, pero también se puede salir adelante. Totalmente. Sí, en este caso nos toca hablar de San Martín. Y fíjate qué interesante, porque él tenía pensado el cruce de los Andes de una manera colaborativa, pensando que en Chile había un gobierno patriota amigo y iba a ser un cruce colaborativo pensando en atacar al Perú. Y apenas llega a Mendoza, Chile cae nuevamente en manos españolas y tiene que cambiar no solamente la táctica militar, sino también la economía de Mendoza, que vivía de exportar ganado a Chile. O sea, era una economía ganadera que de pronto se cierra el mercado chileno, gran crisis económica, y San Martín reorganiza en esos 3 años la economía mendocina de una manera extraordinaria, viendo sus dotes de economista, tipo que había leído mucho, un tipo muy preparado. ¿De qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando del año 1814 a 1817, que es cuando se produce el cruce. Entonces empieza a reorganizar esa economía, dándole prioridad a todo lo que tenga que ver con la fruticultura, con la agricultura, y dándole mucha importancia a la industria del vino, que ya estaba incipientemente, pero abriendo canales, tomando el ejemplo de los huarpes, que eran los habitantes originarios, que hacían muchos canales, porque, como saben, Mendoza es una provincia semidesértica. Tenemos una imagen de Vergel, pero esas son las ciudades y las zonas tipo Mendoza, los alrededores, San Rafael. El resto de la provincia es muy desértica, entonces muy importante el tema del agua. De hecho, un funcionario muy importante en la colonia era el alcalde de Aguas. ¿Alcalde de Aguas se llamaba? Claro, que controlaba el flujo del agua, que era un bien escaso. Entonces San Martín se dedica a hacer canales, a fomentar todo eso, y le saca adelante la economía provincial en esos años. Me imagino que habrá tenido alguna oposición de los que les iba bien con el modelo anterior. Claro, sí, seguro. Pero también se estaban adaptando porque su negocio se estaba complicando, así que ellos también necesitaban adaptarse. Así que es un cambio maravilloso mientras se está preparando el cruce. O sea, tiene que hacer una doble actividad muy, muy importante, que es toda la parte económica y además la preparación del cruce, que es un hecho único en la historia de la humanidad, porque no se puede comparar con nada, ¿no? Porque a veces hay algunos que lo comparan con Napoleón, el cruce de los Alpes, pero los Alpes era una zona habitada de la época de los romanos, con caminos de doble vía. Esto era un lugar completamente desierto, o sea, no había población. Son 4 cadenas montañosas. Cuando haces el cruce te das cuenta que son 4 cadenas. La última es el Espinacillo, que tiene 6.000 metros promedio. Donde está la Aconcagua. ¿Hiciste el cruce? Hice el cruce. El mismo, o sea, el que hizo San Martín, porque yo sé que está esa experiencia. Hoy en día se hace por una zona mucho más tranquila. ¿Y? Y es increíble. Es muy impresionante la cuestión del contacto con esa maravilla, con esa soledad. Y vos fíjate que San Martín se llevó al cruce, era fanático de Beethoven, se llevó el Spotify de la época, que eran las partituras. Entonces yo creo que me lo imagino al tipo escuchando a Beethoven, leyendo las partituras. ¿Él leía música? Sí, leía música. Él era concertista de guitarra clásica. Joder, había estudiado con un gran maestro que se llamaba Fernando Sor, un maestro de música clásica, y era un gran beethoveniano, un tipo que le gustaba mucho Beethoven. Y en una carta le recuerda a O'Higgins, su amigo, una anécdota de Beethoven, que es muy linda, porque aparte fíjate qué le gusta de Beethoven, ¿no? Además de la música, le cuento una anécdota donde Beethoven contaba que va un señor muy rico, un conde, a verlo para encargarle una pieza musical para la boda de su hija, y no la encuentra y le deja una carta así
muy potente, soy el, fulano de tal, vine a verlo y no lo encontré, conde fulano de tal, terrateniente, ¿no? Y Beethoven le contesta con otra cartita, soy Ludwig van Beethoven, no estoy cuando no quiero, cerebro teniente. O sea, esa le gustó. Era picante. Le gustó a San Martín esa anécdota. Mirá, y se llevó las partituras como para reproducirlo en su cabeza. Claro, sí, yo creo que un descanso y viendo esos paisajes increíbles. Y ahí contó con la colaboración de un personaje maravilloso que fue Fray Luis Beltrán, un cura revolucionario que era un tipo autodidacta, que estudió física, matemática, arquitectura, bueno, todo. Un gran autodidacta que lo ayudó en toda la logística, ¿no? Uh-huh. Se instaló, por ejemplo, el primer taller metalúrgico de la Argentina. Por eso el día de la metalurgia es el día de Fray Luis Beltrán, el 7 de septiembre, el día del metalúrgico. El día del metalúrgico. Tiene que ver con que se instaló este taller de 500 obreros. Es el primer taller metalúrgico de la Argentina que se instala en Mendoza para todo lo que tenía que ver con el armado de las armas, las municiones. También se dedicó a armar la ropa. Ahora, la logística del cruce fue increíble, ¿no? Mm. Porque pensaba que había que preparar la comida, la ropa. Claro, no hay nada en el medio. No hay nada. Claro, entonces todo eso para 5.000 personas. Había que calcular el doble de las mulas y las vacas que se llevaban para provisión porque se sabía que se iban a desbarrancar y el cálculo fue preciso, exacto. Ropa para los animales para que no se mueran de frío a la noche. O sea, una cosa impresionante todo lo que fue esa preparación. Mientras tanto tenía que atender la economía local y atajar los ataques que venían de Buenos Aires de gente como Alvear, por ejemplo, que no le querían mandar nada. No lo querían para nada. Alvear, el gran traidor de la historia, no es el gran porque hay muchos, hay ¿no? Muchos, sí. Pero uno de los más grandes traidores de la historia argentina que no Marcelo T. de Alvear. No, es el abuelo, Carlos María, que en 1815, cuando el tipo ve que está por caer Napoleón y se complica mucho la cosa, se rinde de alguna manera y le quiere entregar a Inglaterra estas tierras. Lo manda Manuel José García a Brasil y le dice que queremos ser una colonia inglesa, ¿no? Cuando esto se sabe acá, hay un escándalo, San Martín se subleva con el ejército de los Andes, el ejército del norte, y Alvear no solo que lo quiere destituir a San Martín, sino que manda a un gobernador a reemplazarlo. Cuando llega Perdiel a reemplazar a San Martín, que era un gran político, le dice: no hay problema, lo único que le pido es que me deje acompañarlo a la plaza principal de Mendoza para que usted asuma. Imagínate cuando va a San Martín con el tipo, todo Mendoza puteándolo a Perdiel, que se tiene que ir escapando. Pero ahí tiene su barrio igual. Igual tiene su barrio. Tiene hasta su vino. Claro. Bueno, y bueno, San Martín es ratificado obviamente como gobernador, pero entonces Alvear ahí intenta un asesinato. Manda un grupo de sicarios a matar a San Martín, 1815. Y ahí, bueno, el excelente equipo de inteligencia sanmartiniano detecta esto y los elimina a estos tipos, ¿no? Pero fíjate vos, además tenía que enfrentar esas cosas. Sí. Porque el modelo de él le molestaba a Buenos Aires, era un modelo autosuficiente, ¿no? Que iba en contra del planteo ultraliberal que tenía, por ejemplo, Alvear, ¿no? Claro, y yendo y viniendo del presente y ahora volvemos a San Martín, digo, siempre hubo en la historia y hay hoy también, digamos, personajes que dicen... Entrevistas. Abrámonos al mundo, que vengan los productos que tengan que venir, que se funda el que se tenga que fundir acá, que gobiernen desde otro lugar. Digamos, hay una línea histórica también, ¿no? De continuidad. Absolutamente. Y además hay un intento de apropiación de estos personajes, de estos próceres como Moreno, como Belgrano, como si fueran liberales, y no lo fueron. Alberdi. Claro, no lo fueron, o sea, no en el sentido a que se los quiera hacer aparecer. Moreno, por ejemplo, plantea la libertad de comercio para los productos que no fabricamos acá. Belgrano dice lo mismo, y Belgrano plantea algo más, dice, bueno, por ahora, pero tratemos de fabricar nosotros los productos que importamos, ¿no? Pero aquellos productos que se fabrican en el país, impuestos y fomento a la industria. Esto es Belgrano, o sea que no es el liberal
clásico que Claro. entre todo, ¿no? Como que no era para nada ni la idea de Moreno ni la idea de Belgrano. O sea, ¿no? Milei está más cerca de reivindicar a Alvear que Yo creo que sí. de homenajear a Alvear, Podría por ser, lo menos. podría ser. No sé si lo conoce, pero podría ser. Puede ser. Alberdi, un tipo que obviamente tenía una idea liberal en torno a la economía, pero con sus requisitos y su fortalecimiento del Estado en torno a la educación, por ejemplo, a la industria. Es un gran industrialista. Alberdi habla del virtuosismo de la industria. Él y Sarmiento, por ejemplo, son tipos muy admiradores del modelo norteamericano en sus aspectos virtuosos, ¿no? No en el expansionismo, porque son los dos críticos, particularmente Alberdi, muy crítico del expansionismo norteamericano en América Latina, ¿no? Sí. Él dice, los norteamericanos han cambiado la doctrina Monroe por América para los norteamericanos, ¿no? Lo dice Alberdi. Y entonces les gusta ese modelo de mercado interno, ese modelo de desarrollo que tuvo los Estados Unidos, muy virtuoso. Por ejemplo, la conquista del oeste, donde el reparto de las tierras fue equitativo en 30 hectáreas por familia, a diferencia de lo que fue nuestra conquista del desierto, que fue 600 familias con 30 millones de hectáreas, ¿no? Entonces todo eso es interesante para ver esa diferencia de qué era un liberal en aquel momento, ¿no? O qué era un liberal en la época de Adam Smith. Porque Adam Smith, fíjate vos qué interesante, es un crítico del Estado, pero es un crítico del Estado absolutista, no del Estado general. Claro, porque en la época que Smith escribe La riqueza de las naciones, estamos en pleno absolutismo. 1776. Estamos charlando con Felipe Piña. ¿Por qué hoy de San Martín? Porque estamos cerca del 17 de agosto. Bueno, no lo aclaramos al principio, lo dimos por hecho. Es la excusa. Pero es el día del pase a la inmortalidad. Claro. Y vos decías el San Martín. ¿Y a San Martín dónde lo ubicás definido políticamente? Yo creo que un liberal progresista, ¿no? Liberal progresista. La palabra liberal en aquel momento era como decir revolucionario. Liberal era el tipo, el heredero de la Revolución Francesa, ¿no? Claro. O sea, veníamos de las monarquías. Claro, entonces el liberal era el tipo que quería la libertad de imprenta, la libertad de cultos, las cuestiones de bajar esa moralina que tenía la Iglesia. Eso era un liberal, ¿no? Entonces uno podría decir que era un tipo progresista sin ninguna duda, ¿no? Porque además siempre estuvo a favor de la educación pública, fundó colegios, fundó bibliotecas. Fundó la Biblioteca Mendoza, la Biblioteca de Santiago del Chile, la Biblioteca de Lima. La Biblioteca de Lima la funda donde funcionaba la Inquisición. O sea, fíjate vos, ¿no? Qué señal. Y él dice, los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos, ¿no? Entendiendo la importancia que tiene la biblioteca. Después dice, las bibliotecas son más importantes que los ejércitos para derrotar la tiranía. Lo dice él, que toda su vida fue militar, ¿no? Así que un tipo así, muy propenso a la industria. Es autor del primer proyecto de protección de un producto nacional, presentado por el diputado Godoy Cruz con la firma de San Martín en el Congreso de Tucumán, 1816. ¿Qué producto? El vino. El vino. El vino, el aguardiente de Cuyo. Sí. Es un proyecto maravilloso. Primer proyecto de protección de un producto argentino. Qué bueno. Presentado por San Martín. Rechazado por los diputados liberales porteños, que dicen que de esa manera nos aislaríamos del mundo. Esto es literal, así como te lo digo. Genial. Así que bueno, pero fracasó ese proyecto, pero queda en la historia que el primer proyecto de protección industrial tiene la firma del padre de la patria, ¿no? Yo hago todo el tiempo paralelismo, vos decime si alguno está poco fundado, pero hoy, por ejemplo, hablábamos del INTA. Sí. El INTA, entre otras cosas, salvó a nuestro vino, salvó al Malbec. Sí, claro, por supuesto. Sí, y todos los institutos, hay un instituto específico de protección de la industria del vino, ¿no? Sí. Claro, porque obviamente la industria necesita apoyo estatal, ¿no? Evidentemente, el mundo es así, ¿no? Sí. No es un invento argentino. Andá a ver lo que son los subsidios en Francia, en Alemania, en Inglaterra, a la producción agrícola. Son tremendos, ¿no? Sí. O sea, yo quería volver al cruce de los Andes. Porque siempre te ponen como ejemplo, ¿viste? Te ponen, vamos a hacer Irlanda. Bueno, sí, si vamos a hacer Irlanda, vamos a tener que tener un Estado fuerte, porque el Estado irlandés es tremendo. Estuve en Irlanda hace poco, no sabe lo que es el Estado irlandés, ¿no? Así que si quieren ser Irlanda,
apúrense. Claro. Yo como es una fecha de mucho acto escolar, claro. estoy como mentalmente volviendo a eso y el cruce de los Andes, al menos en la educación primaria, muchas veces es esa proeza que después la personificamos en los actos, claro. de la que te cuentan más los detalles de este tipo, ¿no? De lo que significó desde lo logístico, pero en términos políticos, ¿qué significaba el cruce de los Andes? Y significaba primero el fortalecimiento político de San Martín, porque ya instalándose como una figura de alcance nacional, y San Martín no era ajeno a esto. Y significaba, bueno, terminar con el intento ridículo de seguir por el Alto Perú, que se sabía que era una derrota asegurada. Y aparte San Martín confiaba absolutamente en Güemes, que estaba a cargo de eso. Sosteniendo la frontera claro, norte. Sí, junto con su hermana Macacha. Y bueno, entonces vamos a atacar al punto neurálgico del poder español en América, que era el Perú, ¿no? Lima. Ese era el plan. Y de hecho, bueno, cuando él entra en Lima y proclama la independencia, sigue la guerra en el sur. Y ahí le pide ayuda al gobierno argentino, que estaba en manos de Rivadavia en ese momento. Y Rivadavia le dice en una carta al Deán Funes que no va a hacer absolutamente nada que contribuya a consolidar la gloria de San Martín en el Perú, porque eso sería transformarlo en el futuro presidente. Eso te iba a preguntar, de las Provincias Unidas. ¿San Martín tenía alguna intención o interés en ser él el presidente? Sí, la tenía claramente cuando vuelve, luego de Guayaquil. Él está un tiempo en Mendoza, tratando de hacer un armado político con López y con Bustos, los gobernadores federales de Santa Fe y Córdoba, porque se venía el Congreso del 24 que iba a elegir un presidente. Y él era, obviamente, muy presidenciable. Pero él tenía intención. Sí, él tenía intención, y comienza una campaña feroz de los unitarios a través de los medios, los diarios en aquel momento, que le empiezan a hacer unas calumnias escandalosas de asesino, de ladrón, de corrupto. Otro paralelismo con la actualidad. Sí, no, tremendo. O sea, tremendo. No se inventó nada. No. Bueno, un nuevo intento de asesinato. Todo esto lo denuncia San Martín. Sí. E incluso Carlos María de Alvear, volvemos, que seguía vivo y coleando, escribe un libro titulado Primera parte de la autobiografía de San Martín, apócrifo, lo escribe Alvear como si fuera San Martín, confesando San Martín falso, crímenes, corrupciones, cosas espantosas, y lo publica en Buenos Aires, Nueva York, Londres y Montevideo. Y ustedes hablan de inteligencia artificial, que crea cosas, era una suerte de inteligencia artificial. Nos perdimos. Claro. Una cosa de inteligencia artificial de la época, o sea, un libro escrito por San Martín que no era San Martín. Claro, que era Alvear. Que era Alvear. Qué tremendo. Afortunadamente ahí hay una actitud interesante de un unitario muy complicado que era La Madrid, que en sus memorias el tipo es el que denuncia que el autor de ese libro no es otro que Carlos de Alvear, ¿no? O sea, en ese momento la campaña de desinformación funcionó. O sea, funcionó y en el momento que San Martín se está yendo al exilio, además, porque llega un momento que se cansa de esto, de que no lo dejen llegar a Buenos Aires para ver a su mujer que se estaba muriendo, una crueldad tremenda, la amenaza de juicio. Rivadavia lo amenaza con un juicio dice él, por haberse robado un ejército, que fue los granaderos que fueron a cruzar los Andes, ¿no? Se robó un PBI. Claro. Y entonces, San Martín dice, bueno, loco, ya está. ¿no? Vámonos. Y cuando como militar no organizó un golpe de Estado, se fue a... No, claro, no. Podría haberlo hecho. ¿Tenía el apoyo del ejército? Sí, un tipo muy, muy respetado dentro del ejército, pero él decide irse y cuando se va, este tipo le llega a Europa, está este libro circulando, ¿no? Claro. Y él, por suerte, tenía algunos buenos contactos y puede contrarrestar esta cuestión. Y es interesante porque antes de irse lo va a ver a Rivadavia, a su enemigo, y le dice su plan, le dice, yo quiero en Europa tratar de conseguir el reconocimiento de la independencia argentina para romper la Santa Alianza, que era ese conjunto de naciones que apoyaban a España en la reconquista de las colonias, y la verdad que lo consigue nada más y nada menos que el reconocimiento de Inglaterra, con lo cual el resto de los países quedaba debilitado frente a un apoyo a España para la reconquista, ¿no? ¿Y qué mirada tenía San Martín de la región, en términos de integración regional? Bueno, era un fanático de la integración. Él
apoya la idea de los Estados Unidos de América del Sur, ¿no? Que también en algún momento apoyó Bolívar y que él le encarga a Monteagudo, cuando él renuncia, cuando le hacen una contrarrevolución en Perú, le pide a Monteagudo que trabaje en organizar un congreso anfictiónico, que es el famoso Congreso de Panamá, que no termina de funcionar porque lo boicotea a Estados Unidos, porque no quería tener un vecino tan poderoso, imagínate. Claro, y hubiera sido, y además en ese momento, incluso en términos de población, medio la misma cantidad de gente. Toda la potencialidad de América del Sur, ¿no? Así que eso fracasa, pero el gran sueño de San Martín Estados Unidos, que era de México para acá, era del Río Bravo, claro. Del Río Bravo para acá. Todo para acá. Todo esto era los Estados Unidos de América del Sur. Qué potente. Bueno, y acá el gran boicoteador acá fue Rivadavia, que se niega a mandar delegados y escribe contra el Congreso. Ya no estando en las Provincias Unidas y un par de lugares más, el Congreso evidentemente no tenía mucho sentido. La nación latinoamericana, como decía Abelardo Ramos. La nación latinoamericana, claro, que era el sueño de San Martín y Bolívar, ¿no? Sí. Ese sueño que ya había comenzado con Miranda. Miranda es el primero que habla de Francisco de Miranda, que es el pionero venezolano de la independencia, un poco maestro de San Martín, de O'Higgins, de todos ellos, de Bolívar, por supuesto. La idea de una gran nación latinoamericana, ¿no? O sea, Bolívar y San Martín compartían esa idea. Compartían la idea, absolutamente. Y en ese encuentro, el famoso encuentro fue un desencuentro quizá un poco por el ego de Bolívar, ¿no? Ajá. Que no... San Martín le ofrece ser su segundo, cosa que era lógica porque San Martín llega muy debilitado a Guayaquil, digamos, ¿no? No tiene el apoyo de su país porque gobierna a sus enemigos, Rivadavia y compañía en Buenos Aires. En el Perú le están haciendo una contrarrevolución y tiene la mitad de tropa de la que tiene Bolívar. Entonces, lógicamente, y si me ofrezco a ser su segundo. Sí. Y Bolívar no acepta porque, como bien va a decir San Martín en una carta posterior, quería toda la gloria para él. Y San Martín le hacía sombra, evidentemente, ¿no? Sí. La presencia de él. ¿Tenía con qué? Una cosa muy... Esto es cuando los egos te matan, ¿viste? Claro, sí, sí. O sea, Peligro. También en el campo popular... sí, cosas que pasan. Egos que no permiten... Claro, por eso. Yo estoy todo el tiempo yendo y viniendo porque cuando charlábamos con Felipe de qué hablar en esta columna, era un poco, bueno, ¿qué quilombo hay ahora? Sí. ¿No? No sé a qué te referís. Bueno... Y bueno, qué quilombo hubo siempre. Y muchas veces se logró. Bueno, y siempre hubo gente que pensó salidas, ¿no? Claro. Yo creo que esta era una posibilidad. Qué sé yo, siempre esta gente, por ejemplo, San Martín había puesto en el regimiento de granaderos, no critique si no propone. Una frase extraordinaria, ¿no? Mirá qué síntesis, ¿no? No critique si no propone. Claro, ¿Lo puedo tuitear? Claro, si critica, propone. O sea, tweet porque, fijado. bueno, Twitter es el paraíso de la crítica sin propuesta, ¿no? Claro, es todo lo contrario. Sí, no dijiste, te olvidaste, fue no sé qué, bueno. Pero la propuesta, ¿dónde está la propuesta, no? Bueno, la política está un poco vacía de propuestas y muchas críticas. Bueno, por eso la gente se va de la política, ¿no? No siente que, o sea, lo ve más como una discusión de cargos y egos y figuras que decir, bueno, mirá qué interesante esta propuesta, ¿no? ¿Hizo mal en irse? ¿Cómo? ¿Hizo mal en irse? ¿Qué decís? Y no sé, porque también hay que considerar que el tipo tenía muchas enfermedades, estaba cansado. Lo querían matar. La ingratitud también, viste, te pesa, ¿no? Sí. Creo que hay que también ver el aspecto humano. Si no le estamos pidiendo a un tipo que lo dio todo, le estamos pidiendo mucho, ¿no? Se estaba muriendo la mujer, se muere la mujer, digamos. El tipo no podía venir a Buenos Aires, era todo demasiado, ¿no? Claro. Felipe, ¿quién dirías que pudo haber sido heredero político de todas estas ideas de San Martín en ese momento, cuando ella no Bueno, estaba acá? tenía laderos como, por ejemplo, el querido Dorrego, era un tipo muy cercano a San Martín. Sí. Qué sé yo, gente que vos te das cuenta que intentó seguir esa línea, ¿no? Dorrego cuando fue gobernador intentó retomar esos principios, ¿no? Le tocó una tremenda herencia que fue lo que deja Rivadavia cuando se va, esa breve presidencia tremenda, ¿no? El año que gobierna Rivadavia como presidente es un desastre, es la nacionalización de la deuda que el tipo había tomado en la provincia. Bueno, la cantidad de Ese es el origen de nuestra deuda externa. Claro, pero la nacionaliza, porque era una deuda provincial. La deuda de la Barin era provincial, era de la provincia de Buenos Aires. El tipo aprovecha ese momento que es presidente para transformarla en deuda nacional, ¿no? Cosa que va a volver a pasar en otro momento de la Argentina, ¿no? ¿Y ahí nace el karma de los gobernadores bonaerenses? No sé si ahí viene bueno, pero
un karma tremendo es el de Dorrego, que sí, que vuelve es gobernador, porque el país vuelve a desunirse y hay como autonomías provinciales, y el tipo desde la gobernación suspende el pago de la deuda, trata de armar alianzas con las provincias, tiene un planteo muy nacionalista a nivel económico, bueno, lo terminan fusilando, ¿no? Sí. A Dorrego, Lavalle, que había sido Ahí recomiendo el libro de paso. uno de los mejores soldados de San Martín, ¿no? Sí. Hasta el Perú, donde se vuelve loco, se subleva contra San Martín, bueno, es larga la historia, pero y recordemos que San Martín vuelve al país, eso es muy, muy poco recordado. Con esto de San Martín se fue y se olvidó, no se olvidó nada. En el año 28, cuando estamos en guerra con Brasil y su querido amigo Dorrego está frente a la guerra, San Martín vuelve ahí para ayudar a la Argentina a ganar la guerra. Y cuando está llegando a Río de Janeiro le cuentan que han fusilado a su querido amigo Dorrego, ¿no? El tipo dice, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? Y llega al puerto de Buenos Aires, no desembarca y dice que no desembarca porque no quiere avalar la dictadura de Lavalle, lo dice así literalmente. Y se queda en Montevideo unos 3 meses viendo la situación, tratando de que si puede apaciguar esto, y se da cuenta que no, que su nombre va a ser usado para terminar, y él dice la famosa frase, el sable de General San Martín nunca servirá para asesinar hermanos, ¿no? Y se termina yendo definitivamente, pero ese episodio es muy importante, ¿no? Donde él vuelve y ahí determina de qué lado está, porque él se pone claramente del lado de los federales, ¿no? En ese punto, ¿no? Qué buen día, Nicolanto, se suma también a la mesa. Qué verte por aquí. Placer. ¿Cuál es el vínculo de San Martín con las mujeres, políticamente hablando? Bueno, políticamente, por ejemplo, él hace todo un trabajo con las mujeres en Mendoza. Había unos asilos para mujeres que habían sido prostitutas y él la llamaba asilo de recogidas. La voz el nombre, pero tenía que ver con que ese lugar era como que esas mujeres volvieran a la vida normal. Estamos hablando de la mentalidad del siglo XIX. Sí, ¿no? sí. Y él ahí hace todo un trabajo con esas mujeres, de reinserción social. Reinserción social, mucho trabajo en torno a la niñez. Bueno, así que es un tipo que se ocupa del asunto, sí. Porque hay muchas mujeres en la historia, vos además escribiste un libro, hiciste ¿la siguen haciendo la obra de teatro? ¿Mujeres de ¿De la historia? En aquel momento estuvo muy lindo. Estaba buenísima con el amigo Costanzo y había una banda musical ahí, todo hermoso, pero ahí mencionabas a María Remedios del Valle, a Macacha Güemes, a Juana No le hacemos porque la podemos hacer en cualquier momento. Sí, con Magalí, divina. Divina eso. Y hay una presencia fuerte de mujeres muy corrida de la historia. San Martín tiene un ejército de mujeres que son el servicio secreto, ¿no? Las famosas espías de San Martín, que son más de 300. Eso no sabía. ¿Cómo es? Sí, eso es maravilloso, porque San Martín arma para el cruce todo un servicio de espionaje tremendamente eficiente. Manuel Rodríguez es el jefe del espionaje en Chile, que luego hubo una guerrilla, ¿te acordás? En los años 80 y 90 en Chile. Frente Patriótico Manuel Rodríguez tenía que ver con Manuel Rodríguez, que fue un oficial de San Martín, chileno. ¿Es el de la calle atrás de Warnes? ¿Vos que hiciste el libro también de las calles? También, exactamente, Manuel Rodríguez. Que organizaba y coordinaba este ejército en las sombras, la guerra de Zapa, como decía San Martín, que era muchas mujeres que se dedicaban a transmitir información falsa al enemigo, obtener información del enemigo, que habían penetrado incluso al propio círculo íntimo del gobernador Marcó del Pont. Había una espía llamada la Chingolito, que termina siendo amante de Marcó del Pont, y bueno, una información de primera mano. Claro, es un librazo Las espías. ¿Existe ya? Por ahí el libro sobre las espías. No, hay un capítulo en Mujeres Insolentes. Pero es un libro hermoso, entero. Alucinante. Bueno, muchas heroínas, porque muchas murieron en la tortura, porque Marcó del Pont era un tremendo hijo de puta, ¿no? El gobernador de Chile, español. Así que heroínas totales y con un nivel de eficiencia, esa coordinación entre Manuel Rodríguez y Álvarez Condarco, que era el espía de nuestro lado, un tucumano, que fíjate vos que había 10 posibilidades de cruce, de pasos, y el ejército español va a controlar los únicos 4 por donde no pasa nadie.
O sea, los 6 restantes quedan liberados. Se hizo muy bien esa tarea. Un nivel de eficiencia, yo diría, del 100%, porque claro. los tipos fueron a controlar los 4 pasos que le habían dicho que por ahí iban a pasar. Y no hubo enfrentamientos, entonces. Y no, ahí no. O sea, esas mujeres son la patria. Y yo creo que sí. Como la Orquesta Roja, pero de San Martín. Deberían tener un lugar mucho más importante en la historia, ¿no? Qué y vos fuerte. fíjate lo de los 6 pasos, ¿no? Porque son 1000 kilómetros entre La Rioja y un lugar cerca de Las Leñas, al sur de Mendoza. Son 6 columnas que pasan, coordinadas por señales visuales, por chasquis. No había, obviamente, otra forma de comunicación en la época, y había que llegar al otro lado, coordinar esas columnas para entrar en combate, y es la famosa batalla de Chacabuco, que va a cambiar el sentido de la guerra en América, porque Bolívar, que estaba exiliado en Jamaica, decide volver a la ofensiva al enterarse del triunfo de Chacabuco, por ejemplo, ¿no? Qué fuerte. Qué ganas tengo, me diste unas ganas de hacer el cruce. Tengo que hacerlo. Es una cosa... ¿Lo hiciste en mula o caminando? No, se hace parte de mula, se hace sobre todo en mula. ¿En mula? Pero con muchas comodidades. Me imagino que no es en modo San Martín y es con Spotify real, pero... En verano, por supuesto. Claro. Porque, como San Martín sabía lo del verano, por eso es tan importante lo que él hace en el Congreso de Tucumán, donde él apura la declaración de independencia, claro, porque, si no... porque necesitaba en enero, estábamos en julio, en enero del año siguiente quería cruzar como el general de un país independiente, ¿viste? Claro. Entonces quería esas cartas a Godoy Cruz. ¿Hasta cuándo esperamos proclamar la independencia? Tenemos bandera, tenemos escudo, pero seguimos siendo dependientes, ¿no? Y en términos, digamos, con el San Martín político, hay otra famosa frase que es el seamos libres, lo demás no importa nada, pero la frase es más larga, y habla de combatir con sus hermanos, aunque sea en pelotas, pero combatir. ¿Qué vínculo tenía con eso, con los pueblos originarios? Bueno, hay un lugar muy lindo de Mendoza, se llama La Consulta, donde hay muchos viñedos. Mucha gente no sabe por qué se llama La Consulta, y tiene que ver con que San Martín se reúne ahí con los pehuenches para pedirles permiso, porque va a entrar en territorio sagrado, que son los Andes, además para obtener información y conseguir vaqueanos para el cruce, y además porque sabía que dentro de los mapuches había una parcialidad que estaba a favor de los españoles y otra parcialidad que estaba a favor de los patriotas, y quería detectar cuál era cuál. Así que tiene una larga conversación que dura 3 días en el fuerte de San Carlos, y ahí les consulta, por eso La Consulta, un lugar hermoso de Mendoza que está lleno de viñedos, bodegas, bueno, por eso es La Consulta, ¿no? Y muchos pehuenches se suman como vaqueanos al cruce, ¿no? Sí, qué fuerte. Es impresionante porque están todos los elementos, ¿no? Está el espionaje, la diplomacia, lo militar, lo político, lo económico. Los pueblos originarios. Cómo se van cruzando los distintos intereses de los grupos que tienen la mirada puesta en un continente que se estaba repartiendo. Totalmente. Lo contás y uno podría cerrar los ojos y pensarlo casi como una épica de HBO, más que como un manual de historia. Es extraordinario. Lo que fue eso, ¿no? Realmente, son 3 años de preparación. Hay un ensayo, hay una especie de ensayo que hace San Martín con un diario de cruce, donde él le da que son 20 días y van a ser exactamente 20 días, donde tiene hasta los lugares donde hacer fuego, donde no hacer fuego, donde podría ser visto por el enemigo. Los lugares de catering, había que tener lugares de provisión a lo largo de todo el cruce, para 5.000 personas. No es que dijo, bueno, nos juntamos, vamos o sea, fue una 3 planificación. años preparándose. ¿Y cuánto demoró? No, duró 20 días. 20 días con situaciones muy complejas, porque tenés a la noche tenés 30 bajo cero, o entre 30 y 20 bajo cero, y de día tenés 30 sobre cero, una amplitud térmica tremenda. Una locura. ¿Y ¿viste? pierde muchas fuerzas durante el cruce? O sea, mueren muchos soldados. Se pierden, no tantos hombres, eso es notable. Se pierden muchos caballos y muchas vacas, por eso lleva el doble, ¿no? Que era la forma de provisión del ejército. Habían adoptado una especie de sopa nord, que era un charquicán, que era un preparado que hacían los incas, que se usaba mucho en la zona esa de Cuyo, que era un guiso que se cobraba vida, digamos, con el agua hirviendo. Mirá. Entonces se llevaban esos peces secos, que era muy potente porque tenía mucho ajo, mucha cebolla para el mal de altura, para el soroche, ¿no? Sí. Pues ahí tenés una puna tremenda, sobre todo en el último cordón. Así que, bueno, después de los puentes plegables que había inventado Fray Luis Beltrán, ¿viste? Cosas que
No sé qué lo que nos falta la película, la verdad que la película que se hizo para mí no refleja la realidad de la magnitud de lo que fue el cruce, ¿no? La película... Liberación. Sí, Rodrigo de la Serna, ¿no? Sí, está buena la película, digo, pero no refleja la magnitud porque se toma como un pelotón que está cruzando, donde está San Martín, pero la verdad que la epopeya fue gigantesca. De una magnitud enorme. De una magnitud, y esas 6 columnas, imagínate, ¿no? Sí. Tengo una pregunta más para hacerle de un personaje que se asocia mucho a San Martín y que fue clave también, que es el Sargento Cabral. Digo, el Sargento Cabral, exactamente, un personaje que es un sambo, porque es hijo de negra y de indias probablemente. Seguramente tenía piel oscura, pero siempre aparecía en los libros como blanquito. Y, oriundo de Corrientes, era soldado raso, digamos, y se ascendió a sargento post-mortem, justamente por salvar a San Martín, y San Martín tiene la delicadeza de nombrarlo en el parte de San Lorenzo, y ahí viene la famosa historia del pueblo contento, hemos salvado al enemigo. Sí, hemos vencido al enemigo. Porque bueno, San Martín tiene un tipo que se metía en el combate, iba en primera línea, y cuando se lanza el ataque, era un ataque envolvente, matan al caballo, le pegan un balazo al caballo y el caballo cae sobre él. El famoso caballo que no era blanco, digo, porque si a alguien le preocupa el tema, era un caballo bayo, más bien marroncito beige, ¿no? Ahí donde San Martín estaba ahí regalado, imagínate, atrapado. Y ahí lo salva Cabral. ¿Por qué iba al frente? ¿Era normal que un tipo así fuera al frente? Sí, era normal que los generales, era como una cosa de orgullo, ¿no? La cobardía la fuimos desarrollando después. Tenía que ver también con la táctica napoleónica, ¿no? Claro. San Martín se había formado combatiendo eso y era la técnica de guerra moderna para esa época. Sí, inclusive era una cuestión de orgullo y de honor ir al frente, ¿no? Claro, pero era un riesgo porque perdías a... No, claro, era un riesgo. Pero bueno, él lo hacía, lo hizo en Chacabuco también, así que sí, como decís vos, la cobardía después estuvimos en Malvinas, donde los generales estaban tomando whisky, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. No, me quedé pensando, volviendo un rato para atrás, cuando hablabas de ese intento de San Martín de retorno y cómo decide no volver para evitar un derramamiento de sangre, y no puedo no asociarlo a una decisión análoga que toma un siglo y medio más tarde Perón. Sí. La historia argentina está hecha también de renunciamientos, por un lado, y por otro lado de gente que definitivamente no tiene ningún empacho en derramar la sangre de otros argentinos, y se aprovecha de esos renunciamientos para hacer lo suyo. Y hay veces que uno piensa, ¿no? Porque uno entiende el renunciamiento y hasta está de acuerdo con el renunciamiento, pero se cuestiona, ¿es útil ese renunciamiento a la Perón después se arrepintió. Perón después, en las famosas conversaciones que tiene con Tomás Eloy Martínez, él dice que tendría que haber tomado otra actitud. Y dice algo muy tremendo, ¿no? Dijo, si Evita hubiera estado viva, no nos rendíamos en el 55, ¿no? Sí, claro. Yo creo que en el momento... No sé qué pasaba por su cabeza, también seguramente también primaba el cansancio, haber visto una CGT muy dubitativa también, eso me lo contaba Jorge Antonio, ¿no? Que estuvo muy presente en los últimos momentos, y la CGT no se la mostró muy activa en ese momento, digamos, que era un poco el apoyo que necesitaba. A nivel militar no estaba mal. No era todo el ejército el que estaba en contra en el 55, sí la Marina completamente. O sea que bueno, el tipo habrá evaluado, también era profesor de estrategia, ¿no? Claro. Habrá evaluado, creo que... Los dos eran grandes estrategas. Claro, sí, claro. Por eso yo digo que es un momento muy difícil, ¿no? Él veía que eso iba camino a la masacre, probablemente por eso decidió irse, ¿no? Estábamos hablando de Perón en este Sí, pero los paralelismos son inquietantes. Es impresionante la cantidad de mensajes que me da que hablamos todos los días acá y nadie me escribe. Y ahora viene Felipe y me tengo un montón de mensajes, preguntale esto, preguntale lo otro. No hablamos, me pregunta si hablamos del origen guaraní de San Martín. Porque hay una tesis de un querido colega, Hugo Chumbita, que dice que San Martín pudo ser hijo de guaraní, pero vos fíjate qué loco, hijo de Diego de Alvear, el papá de Carlos, con lo cual San Martín y Alvear serían hermanos, digamos, por parte de padre.
y una india guaraní llamada Rosa Guaurú, que fue su niñera. O sea, Rosa Guaurú existió, fue su niñera. Es muy raro el tema. Lo que dice Hugo, que es curioso que el único San Martín que tenía niñera era justamente José, ¿no? Y esta niñera era Rosa. Y entonces, bueno, es como que llama la atención esta cuestión, ¿no? O sea que es una... Bueno, también es cierto los rasgos, ¿viste? Sí. Era un tipo muy morocho. Sí. Lo dice Alberdi, ¿no? Que lo ve como un indio, como rasgos indígenas, ¿no? Sí. Bueno, se suma Roberto, estamos todos con ganas de preguntarle cosas. Buen día, Roberto. ¿Cómo está? Teniéndolo a Felipe acá. Querido, Claro. qué lindo que estés por acá. Un placer. No, estaba pensando mientras te escuchaba que hoy que se habla tanto de manipulación pública, sí, el gran manipulador fue Bartolomé de Mitre cuando reescribe la historia y le da otra cara a San Martín, otra cara a Belgrano. Sí, en un punto sí, pero la verdad que el libro es un libro interesante, porque yo creo que ¿Cuál, el libro de historia de San Martín y la emancipación americana es un libro bastante completo, es un libro históricamente bien trabajado, pero quizá lo que hace él es quitarle peso a lo político de San Martín, ¿no? Si hablamos de manipulación, hay un recorte ahí, dándole más importancia a lo militar que a lo político en San Martín, ¿no? Yo creo que eso es una operación política, claramente, Claro. De Mitre. Que busca legitimar su presente en ese momento. Sí, claro, porque lo dice Alberdi en un libro extraordinario que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Plata, Qué librazo. donde dice Mitre, bueno, el gran enemigo de Alberdi era Mitre, con lo cual ya tenés ahí de qué lado del liberalismo está Alberdi y Mitre. Gran opositor Alberdi de la guerra del Paraguay, por ejemplo, ¿no? Y él dice, Mitre quiere resaltar en los demás virtudes que cree poseer y no posee, ¿no? Entonces exalta en San Martín lo militar, y ustedes saben que Mitre fue uno de los peores militares de la historia argentina. No sabía. Sí, tuvo derrota tras derrota, incluso en una queda derrotado por los indios, que queda prácticamente en Pampa y la Vía. Bueno, en el Paraguay no le va muy bien, digamos, ¿no? Hasta último momento, cuando ayuda a Brasil. Así que entonces él destaca el San Martín militar por encima del San Martín político, ¿no? Mira. Eso sí, es una operación que hace Mitre muy fuertemente, ¿no? ¿Qué lectura de...? Bueno, y por supuesto Salva Alvear, ¿no? Salva Alvear, que era de su palo. No habla nada de toda la enemistad, todas las operaciones políticas que hace Alvear contra San Martín, ¿no? Y al revés, digamos, ¿qué lectura de texto de San Martín recomendás para el San Martín político? De letra de él, aparte de las biografías. No, bueno, es muy interesante porque él escribió una cantidad, es tremendo lo que ha escrito San Martín, y toda una publicación del Instituto San Martiniano que no lo van a poder cerrar porque está hecho por ley, eso, ¿no? Ah, mira. Sí, o sea, bueno, no van a poder. No deberían, claro. Sí. No deberían. Pero... ahí hay, bueno, todo el material de correspondencia que fue muy rica, porque aparte San Martín era un enorme lector, un tipo fanático del Quijote, que lo tenía como libro de cabecera. Así que hay muchísimo material de San Martín, y mucho está en internet. Si ustedes ven textos de San Martín, digo, para no ponerse en gastos, hay mucho material del querido San Martín, que era un gran lector y gran comentador de libros, de Maquiavelo, de los clásicos griegos, de los filósofos de la Revolución. Y esto uno lo ve en las recompras que hace. Como era un donador compulsivo de libros para bibliotecas, el tipo recompraba. En las recompras ves que recompraba. Entonces ¿rearmaba su propia biblioteca? Claro. Entonces recompra Voltaire, recompra Rousseau, recompra Plutarco, cosas de libros que se ve que él quería tener. Y siempre hay un Quijote ahí, ¿no? Quijote, recordemos, el libro prohibido por la Inquisición en América, con una consigna muy interesante que dice: se prohíbe el Quijote de la Mancha y los libros de caballería en general porque fomentan la imaginación, y la imaginación lleva inevitablemente a la rebelión. Qué fantástico. ¿Viste? Los censores La tenían clarísima. Siempre la tuvieron clara los censores, sí. Y el Quijote, bueno, ustedes saben que en el Quijote hay un episodio extraordinario de una valentía de Cervantes, escrito en 1605, plena Inquisición, donde está la quema de libros, ¿no? El barbero y el cura que le queman los libros al Quijote, que es una alusión directa a la Inquisición, ¿no? Claro. Y otra pregunta.
no aparece en la historia oficial ese plan de operaciones de Moreno que define de alguna manera el progresismo de la primera junta. Sí, lo que pasa es que es un plan apócrifo, vos fíjate. El plan de Moreno es interesante porque la izquierda y la derecha han insistido en la existencia del plan, unos por un motivo, otros por otro. Claro. La izquierda para decir, mirá que Moreno fue el primer marxista, premarxista de la historia. Son cosas que él pensaba pero que no existen en un plan. No existen en un plan porque ese plan fue escrito por un agente portugués al servicio de España para dejar a la revolución como muy robesperiana, muy salvaje, muy asesina, y está copiado de una novela francesa del 1800. Fue escrito en el 14 predatado, digamos, 1814 predatado como si fuera el 10, para decir que Moreno era un terrorista y todo eso, ¿no? Pero bueno, muchas de las ideas que están ahí sí las pensaba Moreno. Claro. No están sistematizadas, pero uno la ve en otros documentos, ¿no? Es decir, lo operaron con la verdad, Moreno. Operaron, claro. Para poder operar tenés que tener algún elemento que haga creíble la operación. Entonces Moreno era un tipo que tenía ideas muy claras en torno al rol del Estado, la educación, el lugar de la mujer, los pueblos originarios, todo eso sí está en otros documentos y en sus textos de la Gaceta, ¿no? Recordemos que el Día del Periodista tiene que ver con la fundación de la Gaceta. Sí. Igual fíjense cómo los fakes vienen de esa época, ¿no? Y lo que dice Felipe, tiene que tener algo de verosímil para que sean efectivos. Claro. Entonces, como más allá de las cuando vos lo lees y lees la Gaceta es más o menos lo mismo, qué sé yo, son las ideas de él. Sí, bueno. Padas en un plan esa frase maravillosa, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, ¿no? Será cada vez nuestra suerte cambiar de tiranos y acabar jamás con la tiranía, ¿no? Que un poco está parafraseando a Rousseau, ¿no? En ese prólogo del contrato social, fíjate vos qué moderno el tipo que publica por entregas en el periódico el contrato social de Rousseau, ¿no? Que hace como un folletín del contrato social, ¿no? Bueno, estuvo Felipe Piña, que se suma a Habrá Consecuencias. Estamos muy contentos de que sea parte del Destape. Seguimos sumando gente. Este es un quilombo. Mirá vos. ¿Tenés más para anunciar? Yo sé que tenés igual, pero no lo va a decir. En la próxima. Bueno, estamos muy contentos. Va a venir por lo pronto una vez por mes. Vamos a ir viendo. Esta vez hicimos... Yo ya no voy a negociar. Le metió presión. Hay que ir de a poco. Yo no quería. Vamos de a poquito. Somos alumnos muy ávidos de conocimiento. Bueno, gracias Felipe, de verdad. Re placer, lindo y muchas re gracias. orgullosos de compartir con vos acá.